Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Iniciando semana en la presencia de Dios, deseosos de hoy conocer la voluntad de Dios. Y eso será posible a través de la palabra de Dios, a través del ejercicio de orar con la palabra de Dios. Es muy recomendable que cuando terminamos la reflexión al final del Evangelio, te quedes en oración, en tu oración personal, preguntándole al Señor: ¿qué me dices hoy? ¿Qué me estás pidiendo hoy? Y dame la gracia de hacer lo que me pides. Es un buen ejercicio después de escuchar este Evangelio diario. Así que vamos a pedir el Espíritu Santo para que nos dé esos dones, esos carismas, talentos para aprovechar la palabra de Dios que nos llega a través de este medio. Gracias a Dios por los medios digitales, gracias a cada uno de ustedes que se conecta con este canal de evangelización, gracias por tu suscripción, gracias por tus comentarios, tus necesidades de oración están en mi corazón sacerdotal en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Oremos con el Salmo 118 y respondemos diciendo: cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu voluntad, todo el día la estoy meditando. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos, siempre me acompaña. Cuánto amo tu ley, Señor. Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Cuánto amo tu voluntad, tu ley, Señor. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Aparto mi pie de toda senda mala, para guardar tu palabra. Cuánto amo tu ley, Señor. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuánto amo tu ley, Señor. Les comparto el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, versículos 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, y en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo,
Ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué importante la palabra de Dios. Recuerden que hemos empezado el mes de la palabra, el mes que en la iglesia dedicamos a meditar en la Sagrada Escritura, y al final del mes celebraremos la conclusión de este mes, dando gracias por la vida de San Jerónimo, un hombre que dedicó días y noches, años a la Sagrada Escritura, al punto de que se decía de él: si desaparecieran todas las Biblias escritas, San Jerónimo la volvería a escribir. Sabía mucha palabra de Dios de memoria, y a esto estamos llamados nosotros. Me gusta mucho el Salmo cuando dice: cuánto amo tu ley, Señor, cuánto amo tu voluntad. Todo el día la estoy meditando. Esto hacía San Jerónimo. El mes de la Biblia no solo puede ser el mes de septiembre. Este es para recordarnos que debemos meditar la Biblia, hacer propaganda de la Biblia, hacer campañas bíblicas, cursos bíblicos, claro, por supuesto. Pero la palabra de Dios la debemos meditar todo el día, no solo a esta horita del día que sacas para escuchar el Evangelio, sino todo el día. Debes rumearla. Qué bueno que obedezcamos al Papa y tengamos un evangelio de bolsillo. Venden un librito pequeño con los 4 evangelios ahí y llevarlo. Y cada ratito que haya un descuido, lo abro y a ver qué parte me toca leer y meditar. Y meditar la palabra de Dios, porque con ella, dice el salmista, soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Me hago más sagaz que los ancianos porque cumplo tus leyes. Aparto mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra. O sea, tenemos la garantía de saber más que todos los sabios con la palabra de Dios. Tengo la garantía de que aparto mi pie del mal camino y elijo obedecer y guardar la palabra de Dios. Y no me aparto de los mandamientos del Señor, porque el Señor me ha instruido. ¿Cuánta gente hay apartada de los mandamientos de Dios porque desconoce la Escritura, porque no conoce los mandatos, porque no ha sido instruido? Qué importante que tú y yo, que meditamos la palabra de Dios por este medio digital o por otros medios, instruyamos a otros que no están instruidos. Tú y yo, por una gracia muy especial de Dios, hemos sido instruidos en la palabra de Dios y acá te estás instruyendo. Gracias a Dios. Pero pobres de todos aquellos que vagan como ovejas sin pastor, que no han sido instruidos, no han tenido formación bíblica, no saben qué es un capítulo de la Biblia, no saben qué es un libro de la Biblia, no entienden qué es un versículo. Y tú y yo le podemos enseñar un poquito y ahí le estamos dando un curso bíblico a esa persona. Es el mes de la palabra y la palabra es tan importante que es protagónica en el evangelio que hoy escuchamos. Jesús desenrolló, le entregaron el rollo del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Proclamó la palabra de Dios, proclamó una profecía de Isaías. Y de inmediato dijo: les aseguro que hoy se cumple esta escritura en mí. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Eso habla de la actualidad de la palabra de Dios. Isaías había escrito hacía muchos años y Jesús abre el libro y ahí descubre la voluntad de Dios, el querer de Dios para él y para la gente que está alrededor. O sea, es que no hay medio más eficaz para conocer la voluntad de Dios. No hay medio más eficaz para guiarnos en este valle de lágrimas, como dice
la oración a la Virgen María. Este valle en el que gemimos y lloramos. Llevamos una lámpara, lo dice el Salmo 118. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Démosle la fuerza a la palabra de Dios en este día. Siéntete dichoso, dichosa de que hoy se proclamó la palabra, llegó a tu oído, ahora guárdala en tu corazón. Y también con Jesús di, hoy se cumple esta escritura en mí. Pero lo puedo decir. Puedo decir que la palabra de Dios, la escritura se está cumpliendo en mí. O la escritura dice que el que se une a su mujer no se separe y esté casado para siempre, y tú de pronto viviendo en fornicación, en unión libre, pues no se está cumpliendo. La escritura dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y tú de pronto no estás comulgando porque sigues en el pecado. Entonces puedo decir yo, la escritura se cumple hoy en mí, hoy esta escritura se cumple en mí. Esa parte te toca responderla a ti, te toca meditarla a ti hoy. El Espíritu del Señor está sobre mí. Si está sobre mí, si hago la oración al Espíritu Santo, si soy amigo del Espíritu Santo, tengo esa compañía diaria, ¿se cumple en mí esta escritura? ¿O soy como aquellos paisanos de Jesús que cuando proclama la palabra y los interpela, les molesta tanto la palabra de Dios que lo quieren despeñar, lo quieren matar, silenciarlo? Él se abrió paso y se fue, pero lo querían matar. A veces la palabra de Dios nos incomoda, porque como es una luz y a veces estamos tan cegados en la oscuridad, no vemos nada, al encenderse una luz, fastidia, molesta. Y como es una espada, corta lo malo y duele. Cuando nos hacen una operación de extirpar un tumor, eso duele. La persona queda dolorida por la operación. La palabra de Dios opera y corta, cercena lo que no viene de Dios. Y como eso duele, molesta, muchos prefieren no someterse a la palabra de Dios. Dejemos que la palabra de Dios hoy, por medio del Espíritu Santo que está sobre nosotros, penetre en lo profundo de nuestro ser, de nuestras acciones, nuestros comportamientos, y podamos decir, hoy se cumple la palabra de Dios en mí. Que el Señor nos dé la gracia de vivir según la Sagrada Escritura. La bendición de Dios Todopoderoso para ustedes, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Si les ha gustado el Evangelio, regálenme un like. Si no se han suscrito, suscríbanse. Nos hacen mucho bien agregándose al canal y a ti no te cuesta nada. Y nosotros llegamos más lejos, a más personas, si nos haces este favor. Pórtate bien, guíate por la palabra y comparte el Evangelio que has recibido en tu dispositivo electrónico.